¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están, señores? Hoy traemos un video muy interesante. Vamos a hablar como de dos temas generales. El primero es el rendimiento de Ryzen 9000 después de la última actualización de Windows, que es la información que tienes en pantalla, donde ya por fin viene el tema de Branch Prediction Optimization, que supuestamente esto era lo que estaba frenando el enorme performance de Ryzen 9000, o a lo menos así lo mentía AMD. Pero también ya tuvimos ayer filtraciones gracias a MSI del 9800X3D en performance en gaming. Y señores, lamentablemente, por donde lo queramos ver, no hay información muy positiva respecto al 9800X3D. Como lo he dicho en todos mis videos, hay que esperarnos a las pruebas reales, a las pruebas finales prácticamente en un mes más. Pero bueno, vamos por partes, señores. AMD jamás se imaginó lo molesto que se iba a poner Hardware Unboxed cuando lamentablemente dentro de toda esta estrategia de mentiras se le ocurrió culpar a los reviewers. ¿Y qué hizo Hardware Unboxed? Dijo, ok, vas a jugar este juego de no aceptar la culpa de mentirle a la gente. Bueno, no te preocupes, vamos a traerle toda la cobertura a cada una de tus mentiras. Bueno, una de las mentiras, de las tantas mentiras que supuestamente AMD defendía, pues es que supuestamente Windows estaba nerfeando a los Ryzen 9000. Bueno, esta actualización, que es un video, te recomiendo que lo veas por parte de los expertos de Hardware Unboxed, pues bueno, ya viene esta actualización donde veríamos todo el potencial de Ryzen 9000. Hoy por hoy, señores, Ryzen 9000 es un fracaso porque no destaca en ventas. Ya lo he comentado y hasta nos da risa. No es que vayas a comprar el procesador, lo conectes y no funciona. Hay gente que eso piensa. Cuando nosotros decimos que Ryzen 9000 es un fracaso, eso piensa. O dicen, yo conecté mi Ryzen 9000, lo compré y me funciona muy bien. Entonces no logran entender. A ver, el fracaso de Ryzen 9000, y lo tengo que repetir lamentablemente, es que realmente en ventas ha vendido un 25%, por ejemplo, del lanzamiento de Ryzen 7000. Bueno, AMD, como le he comentado, no se ha cansado de mentir. Hoy por hoy, lo repito, el mismo AMD ha confirmado cómo truquea las slides, ¿vale? Nerfea, por ejemplo, a la competencia para sacar una ventaja imaginaria, una ventaja irreal. Pero bueno, señores, supuestamente el tema del Branch Prediction era el gran problema. Bueno, señores, vino también el update de Ayesa, que nosotros comentamos los problemas de latencia que tenían ciertos procesadores de AMD. Pero bueno, hoy por hoy tenemos ya los resultados. Vámonos acá a las pruebas. Tenemos 14 juegos en promedio por parte de Hardware Unboxed. ¿Qué es lo que podemos ver, señores? Un 9700X que hoy por hoy, AMD te lo quiere vender en $330. Bueno, comparado en tema de gaming con el 7700X que hoy por hoy vale $245, que supuestamente es de una generación anterior, que realmente recordemos las slides donde leadership en gaming, leadership en creatividad, leadership en creación de contenido. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia de un 9700X con estos updates, con supuestamente el nerfeo que Windows le estaba haciendo a AMD? Bueno, el 9700X en 1080p en 14 juegos promediados te estaba dando 176 frames en promedio. El 7700X, que te repito, cuesta solamente $245 comparado con los $330 del 9700X. Bueno, ¿cuánto te da el 7700X en tema de 14 juegos promediados? Te da 173 frames. Es decir, tenemos una diferencia de 3 frames. Prácticamente es nula. Prácticamente hoy por hoy comprar un 9700X pensando que vas a obtener una mejora en gaming es una gran mentira, y sobre todo que estás perdiendo, estás tirando tu dinero a la basura. Por eso lo hemos comentado, un 7700X te va a permitir ahorrar un poco más para que lo puedas invertir, por ejemplo, en una gráfica de mejor calidad, sea la marca que tú prefieres. Bueno, ayer trajimos, señores, esta filtración por MSI, la hizo Hardware Lock, si no mal me equivoco, donde el 9800 es entre un 2 y un 13% más potente. Bueno, al final, y estas slides las trajimos el día de ayer, hoy vamos a hablar enfocado en gaming el tema, porque sabemos que los procesadores con 3DB Caché son procesadores enfocados en gaming. Bueno, mientras que en temas de Cinebench vimos datos muy interesantes, la triste realidad es que cuando llegamos a juegos, lo que vimos es que realmente en promedio en estos tres juegos que fueron Far Cry 6, Shadow of the Tomb Raider y Black Myth Wukong, la diferencia promedio es de un 5.6. Es más, digamos que es un 6% la ventaja que está dando en gaming este procesador. Pero hay un pequeño dato que lamentablemente yo creo que muchos medios no te van a querer decir, porque bueno, ok, ahorita lo acabamos de ver, comparamos un 7700X con un 9700X en una suite de 14 juegos hecho por los expertos de Hardware Unboxed. Pero con este 6%, ¿qué tan separado está un 9800X3D que hoy por hoy no conocemos su precio, pero por ejemplo sí sabemos la lamentable historia de su modelo anterior? El 7800X3D, señores, es un procesador que costaba $370 y hoy en día, si es que tienes la suerte de encontrarlo, lo vas a encontrar por $450. ¿Por qué se ha aumentado tanto el precio de este procesador? Bueno, porque Ryzen 9000 ha sido un fracaso. Los usuarios que están queriendo comprar equipos dicen, ¿para qué voy a comprar un Ryzen 9000? Realmente la ventaja en eficiencia energética es mínima,
para lo que te están queriendo cobrar, y cuando te enfocas en la parte del gaming, pues realmente no rinde. Entonces, realmente es una estupidez, por ejemplo, comprar un 9700X. Ya ni hablar de comprar memorias RAM de mayor frecuencia, donde hoy por hoy está comprobado que Ryzen 9000 es la única arquitectura que cuando le aumentas la frecuencia a las memorias pierde rendimiento. O sea, así de grave son los problemas de Ryzen 9000, y lo hemos comentado. Esperemos que esto se pueda arreglar, pero a lo mejor se arreglará en 3, 6 u 8 meses. No lo sabemos. Bueno, lamentablemente con este comportamiento del 7800X3D, que ha aumentado muchísimo de precio, de hecho muchas personas no los encuentran ni siquiera en $450 y lamentablemente tienen que acceder a la reventa en $550. Pues bueno, vamos a ver un dato muy interesante que me gustaría que esperemos que varios medios que son muy profesionales y objetivos te puedan comentar. Por ejemplo, del 5800X3D al 7800X3D en pruebas reales con las últimas actualizaciones de Windows, ¿cuánto es la mejora? Por ejemplo, aquí lo tenemos gracias en el review que nos acaba de entregar el día de hoy Hardware Unboxed. En 14 juegos a 1080p, los mismos juegos donde se hizo la comparativa del 7700X y del 9700X, que te repito, la diferencia en promedio son solamente 3 tristes frames. Bueno, el 5800X3D te estaba dando 165 frames, pero el 7800X3D en promedio te estaba dando 205 frames. ¿Cuál es el grave problema? Lo repito, tenemos una filtración de MSI. No entendemos por qué filtraron los datos de esta manera, porque realmente, lejos de ayudar al hype del 9800X3D en tema de gaming, te lo repito, los procesadores con 3DB Caché son procesadores donde quieres obtener la mayor cantidad de frames en gaming. Realmente para rendimiento, para productividad, para todo esto, realmente, señores, no compiten con otras arquitecturas. Es una estupidez comprar un procesador con 3DB Caché, por ejemplo, si te quieres dedicar al desarrollo de software, a la productividad o a la creación de contenido. Los procesadores con 3DB Caché, su mayor virtud es en gaming a 1080p. Bueno, ¿de cuánto fue en porcentaje el salto del 5800X3D al 7800X3D? Me gustaría saber si varios medios van a hablar de esto. Bueno, en las pruebas fresquecitas que tenemos el día de hoy por parte de Hardware Unboxed, la ventaja es de un 24% de performance en gaming. Es decir, hoy por hoy con la filtración de MSI tenemos un 6%, de hecho era 5.6, pero lo vamos a redondear a un 6. Supongamos que es un 10%. No sabemos el precio y lamentablemente el 7800X3D cuesta en el mejor de los escenarios $450. Es decir, el 9800X3D, que lo repito, no tenemos el precio, tendría que al menos llegar a un 20% de performance para que realmente el rendimiento que estuviera escalando fuera representativo a lo que hizo su generación anterior. Si solamente hay un 10%, realmente podríamos hablar que el performance o la mejora es bastante mediocre. Lo repito, hay que esperarnos a ver las pruebas finales, pero no entiendo por qué MSI filtraría este nivel de juegos donde lamentablemente 3 juegos promediados, porque al final es un promedio, que esto es lo que interesa, no nos tenemos que ir por el juego donde más frames nos pudo dar. Pero cuando promediamos esto, un 5.6, que nosotros lo redondeamos a un 6%, es algo verdaderamente preocupante. Me pregunto si esto ya lo están hablando algunos medios o si mejor se van a quedar callados. Mira, ya sabemos que lamentablemente Ryzen 9000, ¿para qué nos ha servido? Hay que ser muy objetivos, hay que ser muy honestos. Ryzen 9000 nos ha servido para darnos cuenta qué medios están a favor y al servicio de las marcas, ¿no? Argumentos como es que tengo la computadora prendida todo el día, es que en Linux funcionan muy bien, es que haciendo un encoding que a nadie le interesan, mira nada más qué eficientes son, pero lamentablemente, por ejemplo, cuando hablamos en uno de los segmentos que AMD presumió leadership en gaming, ese leadership no existe. Y lamentablemente hoy por hoy ya nos dimos cuenta que ese leadership era en base a mentiras, en base a nerfeos y en base a benchmarks, no ni siquiera reales, vaya, benchmark a modo, señores, donde lamentablemente los juegos ni siquiera se ejecutan en su manera natural. Estamos hablando de estos benchmarks que vienen dentro de los juegos para que tú puedas probar el rendimiento del juego, pero que obviamente nada tienen que ver con el juego en realidad. Es verdaderamente, señores, vergonzoso lo que está pasando con Ryzen 9000. Yo espero estar equivocado, señores, pero hablando de gaming, me parece que el 9800X3D se encuentra en graves problemas. Me interesa mucho leer tu opinión, lo repito, hay que esperarnos a ver las pruebas finales, pero al final, ¿por qué MSI filtraría un rendimiento tan pobre de juegos? Honestamente, no sé si esto es porque están preparando a la audiencia o te leo en los comentarios qué crees que por aquí se me pudiera estar escapando a mí. Pues bueno, señores, así las cosas hoy con las últimas actualizaciones de Windows, lo que supuestamente
supuestamente nerfeaba a Ryzen 9000. Nuevamente confirmamos que son puras mentiras. Ryzen 9700X no vale la pena, que no te engañen. Cuando hablas del tema del gaming, un 7700X es mejor opción. Cuando vemos que el 7800X 3D en un promedio tenía 24% de mejora, muy probablemente esperar un 20% sería lo ideal, tomando el ejemplo del modelo anterior. Hoy por hoy, con la filtración de MSI, tenemos apenas y redondeado a favor un 6% patético. Te leo en los comentarios, me interesa leer tu opinión. Espero que este video te haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.